Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en la Iglesia Juvenil de Betania, en el programa de análisis bíblico. Esta semana vamos a estudiar líderes y siervos. Hermanos, antes de iniciar, quiero saludar a la hermana Viviana Carmona, donde quiera que se encuentre. Que mi Dios Todopoderoso esté con ella y que la sostenga espiritual y físicamente. De igual manera, quiero, antes de iniciar, invocar la presencia de Dios para que Dios dirija este estudio. Entonces, los que están en sintonía, escuchando, los invito para que cierren sus ojos. Cerremos los ojos, hermanos. Dios eterno, una vez más, estamos aquí en tu presencia, humildemente, Señor, colocándote a ti en primer lugar ante todas las cosas. Por eso en estos momentos, Señor, te pido en el nombre sagrado de Cristo Jesús, que tú dirijas este culto, Señor, este estudio, y que tu palabra, Señor, se manifieste grandemente en nuestras vidas. Y de igual manera, Señor, quiero aprovechar este espacio para decirte, Señor, que sanes, que cure y que tú seas la medicina. Te lo recuerdo, lo que tu palabra dice, Jeremías 33:6. Tú viniste a este mundo, Señor, para sanar, para curar, para dar sanidad a través de tu medicina. Eso es lo que necesita la hermana Viviana. Cúrala, Señor. Acompáñanos en este estudio a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, comenzamos el estudio, lo que dice 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 7. La palabra de Dios dice ahí, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, o de vosotros. Hermanos, verdaderamente analicé esa palabra ansiedad. Y ansiedad quiere decir inquietud, angustia, zozobra. Y estamos ansiosos, estamos inquietos, tenemos zozobra y angustia por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ansiosos sobre eso, mi hermano, y sobre muchas cosas que queremos nosotros para nuestras vidas. Pero lo importante es lo que Pedro quiere transmitir en su palabra a través del Espíritu Santo en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué esa palabra de ansiedad? Resulta y pasa que hay muchas necesidades dentro de la iglesia de Dios. Y por eso el Señor dice en Hechos, capítulo 5, el versículo 14, dice la palabra de Dios, Hechos 5, 14. Y los que creían en el Señor aumentaban cada día más, tanto hombres como mujeres se agregaban a ello. Eso quiere decir que la iglesia está en un plan de crecimiento. La iglesia estaba creciendo grandemente. Y como tal, los miembros, los discípulos, eran demasiados. Si la iglesia crecía, hubo una queja. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 6, versículo 1. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Hermano, hubo una queja dentro de la misma iglesia, porque era tanta la necesidad que había dentro de la iglesia, que las viudas de los griegos
se estaban quejando porque no eran atendidas. Pero hermanos, en el versículo 2 de Hechos, el capítulo 6, la palabra de Dios dice: en esto los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos, verdaderamente Dios es un Dios maravilloso. Hubo una reunión entre los discípulos y el Espíritu Santo los guió para tener esa decisión del liderazgo, de buscar hermanos de buen testimonio para nombrarlo para el servicio del Señor. Hermanos, y el versículo 3, del mismo contexto, estamos en Hechos, capítulo 6, el versículo 3, dice la palabra de Dios: versículo 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, estamos en el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hubo una reunión entre los discípulos y buscaron dentro de la congregación a 7 hermanos de buen testimonio para encargarlo de un trabajo interno dentro de la iglesia. Hermanos, es que buscar los discípulos tenían que ser dirigidos por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Tenían que estar en plena comunicación, orando al Señor para buscar esos líderes de buen testimonio. Oiga, ¿cómo dice? ¿De buen qué? Testimonio. De ejemplo. Hermanos, si nosotros leemos el versículo 4 de Hechos, el capítulo 6, dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 6, el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces los discípulos están en plena comunicación con el Dios Padre y están en oración, como se los comenté hace un rato, y permanecían en la palabra de Dios. O sea, querían decir que estaban predicando la palabra de Dios y tenían que estar en oración para buscar a los hermanos o a los discípulos de buen testimonio a los cuales iban a nombrar. Hermanos, buscar dentro de la iglesia a 7 varones de buen testimonio no es cosa fácil, pero dirigido por la presencia del poder del Espíritu Santo, dirigido por el Dios Trino, todo se da dentro de la iglesia, mi hermano, porque Dios dirige todo. Hermanos míos, si nosotros leemos el capítulo de Hechos, el 6, el versículo 5, la palabra de Dios dice ahí: la propuesta agradó a la multitud. Oye lo que dice: agradó la propuesta a toda la multitud dentro de la iglesia. Y eligieron, aquí están los que eligieron, hermano, dirigido por la obra del Espíritu Santo: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Hermanos,
7 varones llenos del Espíritu Santo, dirigidos por la obra del Espíritu Santo. Claro que los discípulos tenían que estar en plena comunicación para elegir estos 7 hermanos que iban a tener un servicio dentro de la iglesia. Hermanos míos, y no solamente eso, sino que el versículo 6, de Hechos capítulo 6, dice la palabra de Dios que ellos presentaron a estos discípulos, los nuevos 7 que acabé de nombrar, los presentaron a toda la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino que lo presentaron a los discípulos para que le impusiesen las manos para ungirlos para el servicio del Dios Todopoderoso. Hermanos míos, y no, a medida que la iglesia fue creciendo, porque la iglesia iba creciendo, ya estos discípulos se encargaban de otras tareas dentro de la iglesia, sirviendo a las viudas y sirviendo como diáconos dentro de la iglesia. Hermanos, si nosotros leemos Hechos, el capítulo 14, versículo 13, Hechos 14, 23, perdón, dice la palabra de Dios: Pablo y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor a quien habían creído. Hermanos, qué obra maravillosa. En ayuno nombraron ancianos. Todo era dirigido por Dios, hermano. En plena comunicación con Dios a través de la oración. Entonces, como la iglesia crecía, tuvieron que nombrar ancianos. Ancianos dentro de la iglesia. Hermanos, si nosotros leemos el capítulo 15 de Hechos, el versículo 6, dice la palabra de Dios: entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar estos asuntos que se están dando dentro de la iglesia. Los ancianos y los apóstoles se reunieron para tratar todos los asuntos por haber interno dentro de la iglesia. Hermanos, te quiero decir como primer punto que vamos a tratar, un anciano, vea lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 1, características, cualidades que tiene que tener un anciano. 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 1, dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se verá revelante. Hermanos, aquí el apóstol Pedro nombra a los ancianos, y él mismo también se nombra anciano, diciendo: yo anciano también. Y la primera cualidad, característica, don que debe tener un anciano como virtud es, como dice Pablo en 1 Corintios el capítulo 2, el versículo 2. Dice la palabra de Dios ahí: me propuse a no saber nada de vosotros, sino a este Cristo Jesús crucificado. El anciano, como primer punto, debe de ser un líder que conozca el significado del sacrificio de Cristo Jesús
en la cruz. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 2, donde dice la palabra de Dios: me propuse a no saber nada de vosotros, sino a este Cristo Jesús crucificado. ¿Qué significado tiene eso en nuestra vida? El sacrificio de nuestro Señor Jesús tiene un valor incalculable, un valor que nosotros no le podemos dar. Pero mi hermano, eso lo tiene que saber un anciano. El sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Segundo punto que debe tener un anciano, según la palabra de Dios. Hermanos, tiene que tener la esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay toda clase de esperanza en la vida que nosotros llevamos espiritualmente. Hay esperanza, mi hermano, en todo lo que demande Dios en su palabra. Hay esperanza a través de Cristo Jesús. Eso tiene que quedar muy claro en un anciano, en un líder de la iglesia. Hermanos, seguimos adelante. Y la palabra de Dios dice en 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 2 y 3. 1 Pedro, capítulo 5, el versículo 2 y 3. Tercera cualidad que tiene que tener un anciano. Escuche. Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dos puntos muy esenciales, mi hermano. Oiga lo que dice el versículo 3, no teniendo señorío. O sea, quiere decir no ser soberbio. Y el primer punto que está en el versículo 2 es la humildad. Un anciano tiene que ser humilde. Y la humildad está en el cuidado de la grey. Por eso dice ahí el versículo 2, teniendo cuidado gratuitamente de la grey de Dios. O sea, cuidar de los miembros de la iglesia, pero con mucho amor, con mucho tacto, hermano. Que sepa llegarle al hermano, pero con mucho amor. Hermanos y amigos que están escuchando, es que no solamente tener cuidado, sino cuidar la grey de Dios y apacentarla. Oye, ¿qué dice? Apacentarla pacientemente. Ese es el tercer punto. Cuidar la grey de Dios apacentándola. Seguimos adelante. Por eso hay un texto que está en Mateo, el capítulo 20, el versículo 28, dice la palabra de Dios. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Amén. El anciano tiene que tener un sentido de servicio hacia la hermandad. El líder tiene que tener un sentido de servicio hacia los miembros. Hermanos, te quiero decir en esta tarde lo que dice Segunda de Crónica, el capítulo 28, el versículo 9.
Segunda Crónica, el capítulo 28, el versículo 9. Cuarto punto, es hacer la voluntad de Dios, voluntariamente. Hacer la voluntad de Dios voluntariamente. Ese texto quiere decir eso, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Bueno, mi hermano, no lo vamos a leer, pero dice ahí la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. O sea, un anciano, un líder, tiene que estar obrando bajo los principios que Dios estableció. Bajo esos principios. Hermanos, también te quiero decir, no como los que tienen señorío, o sea, los que son orgullosos, porque hay líderes que son orgullosos. Hay líderes que no tienen la parte opuesta del orgullo, que es la humildad. Hermano, un líder tiene que ser humilde. Un anciano tiene que ser humilde. Un líder no puede ser soberbio. Un líder no puede ser orgulloso. Por eso Jeremías, el capítulo 10, versículo 21, con respecto, hablando del orgullo, leamos lo que Jeremías dice. Jeremías 10, 21. Jeremías 10, 21. Infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Infatuaron, hermano, es el orgullo, en pocas palabras, y por eso no prosperaron. Cuando hay orgullo, no hay prosperidad. Cuando la persona es soberbia, no hay prosperidad. Hermanos que están escuchando, seguimos adelante. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Por eso que Jesús dice en Juan 13:15, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Y el ejemplo de Cristo Jesús es cuidar de la grey, cuidar de los apóstoles. Recuerde que Cristo Jesús hizo mucho para que el discípulo que se iba a perder, Judas Iscariote, no se perdiera. Él lo vio todo, fue testigo ocular de toda la obra que Cristo había hecho en este mundo, tanto en el mundo como para Judas Iscariote. Pero era el hijo de perdición. No vamos a entrar en ese tema. Hermanos, en Mateo, el capítulo 20, versículo 25 y 26, no hace referencia al señorío y al orgullo. Que eso nos quede muy claro. Mateo capítulo 20, el versículo 25 y 26. Vamos a leer para que nos dice la palabra de Dios. Mateo 20, el versículo 25 y 26. En esto Jesús, llamándolos, le dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Eso es lo que da el orgullo. Las personas se enseñorean. Es la soberbia. Hermanos, el versículo 26 dice: pero entre vosotros no será así. Al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Todo aquel que quiera ser grande en las cosas del Señor debe ser vuestro servidor, comenzando de abajo hacia arriba,
sirviéndole a todo el que pueda, mi hermano, tanto espiritual como material, en lo que pueda uno. Hermanos, vosotros seréis vuestro servidor. Lo termina diciendo la palabra de Dios. Nosotros somos servidores del Señor y tenemos que servir a cambio de nada, mi hermano. Servir al Señor gratuitamente. Que el Señor todo lo hace. El Señor da a cada uno como debe de dar. Por lo importante, uno como líder tiene que ser servidor. No un servidor jactancioso, no un servidor orgulloso, no un servidor soberbio, un servidor humilde, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 20:28. Oiga lo que dice Jesús en Mateo 20:28, es muy importante, lo dice en Mateo 20:28, Lucas 19:10, Marcos 10:45, lo que dice la palabra de Dios, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén, mi hermano. Cristo Jesús vino a servirle a esta humanidad. Se hizo humilde, se hizo lo más bajo, sirviéndole a la humanidad. Y este es el llamado de que nosotros también como líderes, como ancianos de iglesia, que se debe nombrar a los que les nombren como ancianos y como líderes de iglesia, deben de ser humildes servidores en Cristo Jesús. Hermanos, el quinto punto que voy a tratar es: somos líderes servidores. Somos líderes sirviendo. Hermanos, por eso es muy importante lo que dice 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 5 y 6. 1 Pedro, el capítulo 5, el versículo 5 y 6. Y ahí habla mucho de la revestimienta espiritual, de humildad de un líder, de un anciano. O sea, Pedro está enfatizando mucho en esa parte. Y oigan lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. Aquí le habla a los jóvenes, que los jóvenes estén sujetos al anciano. Y después la coma dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Lo que venimos tratando de hace ratico, la humildad es muy importante. ¿Y cómo nosotros podemos revestirnos de humildad, mi hermano? Solamente a través de la oración y el ayuno, pidiéndole a Dios que nos haga humilde a través del Espíritu Santo. La humildad no viene por nosotros mismos, Señor. Eso viene por la obra del Espíritu Santo que Cristo hace en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros pidamos esa obra maravillosa en nuestras vidas, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar revestidos de humildad. Es muy importante eso, porque Dios exalta a los que son humildes a su debido tiempo. Hermanos, el libro de Proverbios, el capítulo 13, versículo 34, habla sobre dos paralelos, lo que es la humildad y lo soberbio. Y mire cómo se expresa Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Dice la palabra de Dios: ciertamente Él es el que encarnecerá a los encarnecedores, y a los humildes dará gracia. Dios mismo se encarga de aquellos que son soberbios, de aquellos que encarnecen.
en vez de solucionar el problema, lo que hacen es empeorarlo. Hermanos, Dios se encarga de todo. Y es muy importante la humildad ante todas las cosas. En la grey de Dios, los líderes, los llamados a ser ancianos, tienen que ser humildes, sencillos, como lo dijo el Señor. Hermanos, no vamos a quedarnos en esa parte. Santiago, el capítulo 4, el versículo 8, dice la palabra de Dios. Santiago, el capítulo 4, el versículo 8. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano, es muy importante eso, acercarnos a Dios. Y cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, Él se acercará a nosotros. Eso es importante, porque Él limpia nuestras manos, porque somos pecadores. Y dice la palabra de Dios: purificará nuestros corazones. Dios purifica, mi hermano. Un líder tiene que estar cerca del Señor. Un anciano tiene que estar cerca del Señor. No solamente acercarnos al Señor, sino hacer que el Señor se acerque a nosotros. Siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Cristo Jesús. De esa misma manera, Cristo Jesús se acerca a nuestras vidas. Si lo buscamos de todo vuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, como dice el primer mandamiento, con promesa. Dice el Señor, el mandamiento de Dios: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y si nosotros hacemos eso, el Señor se acerca a nosotros. Eso es muy importante eso. Por eso es muy importante lo que Dios dice en su palabra en Mateo 6:33. Buscar primeramente, o sea, tener prioridad ante todas las cosas, de acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, mi hermano, para que el Señor se acerque a nuestras vidas. Hermanos, te quiero decir en cuanto a la humildad. La palabra humilde, me puse a buscar los sinónimos de la palabra humilde. Quiere decir una persona que es modesto, una persona que es sencilla, una persona que es respetuosa, una persona que es tímida, etcétera, etcétera. Pero también me puse a ver los sinónimos de la palabra soberbio. Y son altancioso, orgulloso, arrogante, altivo, vanidoso, presumidos, insociables. Esos son los soberbios. Que eso no acontezca en nuestra vida. Que lo que tiene que acontecer es lo que Cristo Jesús está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de ser humilde ante todas las cosas. Por eso Isaías, el capítulo 13, el versículo 11, Dios quiso juntar a Israel, ahí dice la palabra de Dios, y no solamente a Israel, sino a Judá, para que les huesen por pueblo y por fama, y para alabanza de nuestro Dios. Pero ellos no escucharon, mi hermano. El llamado es que nosotros tenemos que ser ejemplo para las demás naciones, ejemplo para demás iglesias, que somos humildes, que somos sencillos. Hermanos,
capítulo 149, versículo 4. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a lo humilde con la salvación. Qué maravilloso, mi hermano. Dios se contenta con los humildes y le muestra ¿qué? La salvación. El llamado como líder es ser humilde. El llamado como anciano es ser humilde, como lo fue el Señor Jesús. Hermanos, te quiero decir en esta tarde, porque es muy importante nosotros ser humildes. El enemigo no está quieto. La semana pasada estuvimos hablando sobre 1 de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, donde dice la palabra de Dios: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que ser muy humildes, estar preparados en humildad para poder soportar los ataques, las tentaciones que vienen de parte del enemigo de Dios, que es Satanás. Hermanos, 1 de Pedro, el capítulo 5, el versículo 9, dice la palabra de Dios: el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliéndose en vuestra hermandad en todo el mundo. Nosotros no solo padecemos, sino todos los que siguen a Cristo Jesús y los que están cumpliendo, haciendo la voluntad de Cristo Jesús, van padeciendo. Pero en fe en Cristo Jesús, que el mismo Jesús nos liberará de esa situación. Hermanos, estamos ahí en 1 de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 que dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo mismo que estudiamos la semana pasada. Mire cómo Dios dice: el mismo Dios, a través de la gracia poderosa en Cristo Jesús, nos perfeccione, no afirme, no establezca, no dé la fuerza suficiente para permanecer en Cristo Jesús. Hermano, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Cuando aparezca el Señor, nosotros glorificaremos al Señor con humildad y con un servicio. El llamado es servir al Señor. Hay un texto que está en Romanos 8:10 donde dice la palabra de Dios: y los mayores servirán a los menores. Es paralelo. El que viene de abajo sirve al mayor, y el mayor servirá al menor. Nosotros tenemos que servirnos unos a otros. El liderazgo está en servir. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, lo que leímos en Mateo capítulo 20, versículo 28.
Lo que leímos en Lucas capítulo 19, versículo 45, y lo que leímos en Marcos 10, el versículo 19. Hermanos, te quiero decir en esta tarde los puntos que tratamos. El primer punto, el líder debe saber el significado en la cruz de Cristo Jesús. Segundo punto es que el líder debe tener una esperanza en Cristo Jesús. El tercer punto es, el líder debe cuidar de la grey, de los miembros de la iglesia, apacentándola con mucho amor. Cuarto punto, el líder debe ser un siervo a Dios voluntariamente, sirviendo voluntariamente a Dios. Y el quinto punto, mi hermano, somos líderes sirviendo. Somos líderes sirviendo. Sirviendo a la obra de nuestro Dios. Con esto culminamos, hermanos. Gracias por escuchar análisis bíblico. Vamos a orar para terminar esta meditación. Oremos. Dios eterno, te damos la gracia por el estudio de tu palabra. Permite, Señor, que nosotros comprendamos el significado de ser un líder. Un líder es aquel que hace que la gente lo siga a él, como lo hizo Cristo Jesús. Un líder es el que tiene esperanza en Cristo Jesús. Un líder es el que cuida de la grey, de los miembros de la iglesia, apacentándola. Un líder es el que sirve a Dios gratuitamente. Un líder es el que sirve y está al servicio de los miembros de la iglesia. Permite, Señor, que ese liderazgo se manifieste en nuestras vidas. Permite por tu buena voluntad que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra que tiene que hacer dentro de tu iglesia, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, porque te lo hemos pedido en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Te quiero decir, mi hermano, gózate en la presencia de Dios. Lo estaremos esperando para el próximo viernes a las 2, aquí en Análisis Bíblico, Iglesia Juvenil de Betania. Hasta la próxima semana. Dios os bendiga. Santa
from temptation and protect us from evil, we pray. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Our Father, oh in heaven, help us to honor your name, establish your kingdom, so that all men on earth will obey you. Please feed us and forgive us. We will feed and forgive others. Keep us from temptation and protect us from evil, we pray. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory, forever and evermore. Yours is the honor, yours is the blessing, yours is the majesty. Hoy estoy en la iglesia de Manuel, la isla de Rabomba. Le presento a mis amigos que hoy están Hoy estoy con mi amigo Camilo, Juan David, Luna, Mateo, Amadi. Cassandra, Litni, Valerie, Kathleen. Con todos ellos, hoy vinimos a adorar a Dios en la iglesia Yo de soy la Manuel. hermana Isabel y me siento contenta con estos niños que vinieron a adorar a Dios, así como yo también quiero adorar a Dios y quiero también ganar alma a Dios para así estar contenta con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Funcionó así. Yo desde que nací siempre quería alabar a Dios, siempre, y todavía le doy gracias a Dios porque todavía lo estoy alabando. A la edad que tengo todavía estoy alabando a Dios. Aquí vino a ver la hermana mía y trajo el mensaje aquí. Cuando trajo el mensaje aquí, yo fui la primera que dije cuando ella llegó aquí. Yo soy la primera a bautizarme, yo y mi hija, pero le doy gracias a Dios que mi hija se fue al mundo. Pero ya con las oraciones que Dios me está dando, ella va a volver otra vez aquí a la casa de Manuel, porque Dios es el que tiene poder y llama a sus hijos a aquellos que se fueron. Y hay alimento en mi casa. Tributos al Señor, que gloria a Dios no hay paciente. Con todo mi corazón, yo vine a adorar a Dios. Con todo mi corazón, porque siento y su grande amor, entrégale su corazón. ¿A quién? A Cristo mi Salvador. Estoy agradecido por esta bonita experiencia. La paz del Señor sea con nosotros en esta de Jesús en esta mañana, por la gracia de Dios. Y para eso necesitamos desde ya estar orando. Capítulo 11 y con el capítulo 12. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dice la palabra de Dios que en Daniel el capítulo 10, versículo 1, este varón de Dios se encontraba en un conflicto grande.
Hermano, presiona duro los pies. En la construcción y cayeron 8 más los... Somos la generación poderosa en el Señor. Somos la generación que está esperando el reino de Dios. Y somos generación que confía en la palabra del gran Rey Creador. Generación que da la vida por nuestro Salvador. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor del Salvador. Somos la generación que rechaza al gran tentador. Somos la generación que le teme al Hijo de Dios. Anunciamos el amor del Cordero, que en la cruz por mí su sangre vertió. Generación que da su vida por nuestro Redentor. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiendo